Entonces, el corazón de nuestra escuela de evangelismo, todos sean bienvenidos, que Dios bendiga a todos. Y nosotros, el corazón de nuestra escuela de evangelismo es el camino de salvación. A aquellos 10 puntos que nosotros aprendimos en la clase pasada, que también podemos resumir en 5 cosas, que es: el hombre fue creado a la imagen de Dios para ser feliz dentro de um pacto que Deus havia hecho com o homem, um pacto de obras, que ele não deveria comer do fruto do árbol do conhecimento del bem e del mal, ele não deveria haver comido. E ele foi bendecido por Deus dentro deste pacto. A partir do momento que entra o problema principal, o problema fundamental en el hombre, entonces el hombre pierde esta comunhão e esta bendição com Deus. Qual foi o problema fundamental? Foi quando Satanás tentou a mulher e o homem comieron, ou seja, eles pecaram, e a partir do momento que eles pecaram, então eles foram separados de Deus. Todo homem vai levar esse problema fundamental desde seu nascimento hasta sua morte, se esse problema não é resuelto. Solo há uma solução, e Deus não nos deixou sem esta solução. A solução é Cristo Jesús. Juan 3:16, Deus enviou seu Hijo, e Mateus 1:21, a Bíblia diz que seu nome é Jesus, seu ofício é Cristo Messias, ele enviado de Deus. E através de Cristo, houve a solução para todos os problemas. Se antes o homem se havia tornado hijo del diablo, se antes o homem agora estava lleno de problemas mentais, físicos e espirituais, se antes o homem também deixava uma herência espiritual para seus filhos, porque Éxodo 20, 3 e 4 vai dizer que Deus visita a iniquidade de los padres e los hijos de terceira e quarta gerações. Com Cristo houve solução. E aí a Bíblia vai dizer também que Ele bendice em 1000 gerações. Mira como a bondade de Deus é muito maior que seu castigo. Então, Deus, Ele proveyó a solução. E a solução é Cristo Jesus. E quando Cristo vem, ele soluciona esses 3 problemas fundamentais, que fazem parte do problema fundamental, através de sua morte na cruz. Porque o homem tratou de fazer sua própria solução. Qual é a solução humana? A religião. Através da religião, ele intenta solucionar seus problemas e é impossível solucionar. Através da religião, ele intenta ser algo que ele jamais irá poder fazer. Ou através de suas buenas obras. Quanto mais eu hago, mais eu vou chegar na perfeição. É impossível, porque não há outra maneira. ¿Por que não? Porque para solucionar o pecado é através da sangre. Hebreus 9:27. De maneira que a maioria dos sacrifícios ou das ofrendas para perdão de pecados era hecha através de la sangre. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por esta razão, não há como nossa sangre, ou nós solucionar o problema, porque nossa sangre está contaminada por el pecado. Solamente a sangre de Cristo, alguém que jamais pecou, como homem, solamente um homem que jamais havia pecado podia solucionar o problema. Por isso Cristo vem como 100% homem e 100% Deus. Não houve pecado em Cristo e ele soluciona porque sua sangre derramada solucionou todos os problemas. Então, se solucionou o problema de Satanás quando ele derrota e destrona e quita toda a autoridade que Satanás havia tenido através do pecado. Ele soluciona o problema do pecado porque, como sacerdote perfeito e verdadeiro sacerdote, ele limpia, nos purifica de todo el pecado, como Juan dijo. Ahí está el Cordero de Dios que soluciona o limpia el pecado del mundo y el problema de la separación, cuando él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces ahora hay victoria, hay felicidad otra vez. ¿Qué es necesario? Aceptar. ¿Qué yo hago entonces para tener la salvación? Yo necesito aceptar que Cristo murió en la cruz, creer en Él, confesar con mis labios. ¿Cuándo eso debe de ser hecho? Ahora. Ese es el momento. No puede ser dejado para después, porque es un problema que se arrastra mucho tiempo. El día de mañana nosotros no sabemos. El momento es ahora. Así que si alguno de nosotros todavía vive en la práctica del pecado, si no tiene esa seguridad de ser un salvo, un hijo de Dios, necesita entonces entregar su vida a través de una oración, hablar con Dios. Yo reconozco que me he equivocado, yo fui engañado por Satanás, y esto trajo muchos problemas para mi vida antes mismo que yo naciera. Y yo he tenido estos problemas hasta el día de hoy. Pero hoy yo reconozco a ti, Jesús, como el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. Perdona mis pecados y que ahora tu Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, pueda guiarme en toda la verdad, llevándome otra vez a disfrutar en Cristo Jesús. Entonces esa es la verdad y ese es el camino de la salvación. Y a partir de este momento, sí está solucionado, porque hay bendiciones, 7 bendiciones para los hijos de Dios. ¿Quién sabría decirme cuáles son las 7 bendiciones de los hijos de Dios? ¿Quién se acuerda? Abra su micrófono ahí y dime por lo menos una de las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Es importante tener esa verdad ahí en su corazón. Es hijo de Dios, ser hijo de Dios, Ajá, guía del el Espíritu Santo en nuestra guía, ajá. somos respuesta de la oración, Tenemos la tenemos, respuesta. tenemos respuesta, autoridad para vencer a Satanás, protección Exactamente. de los ángeles, Ujú. ciudadanía del cielo y tenemos la evangelización del mundo. Ahora podemos evangelizar todo el mundo, porque Satanás ya no tiene más autoridad y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, estas 7 bendiciones, esta guianza del Espíritu Santo todos los días, tiene que ser una certeza en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y vamos ahora ver de manera más detallada todo esto. Entonces, ¿cuál es el estándar? La lección de hoy es el estándar de un discípulo. Usted fue llamado para ser un discípulo de Cristo. Mateo 28, 18 al 20 dice que toda potestad fue dada a Cristo Jesús en los cielos y en la tierra. Y si Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, significa que no hay un lugar en que Cristo no tenga todo poder y toda autoridad. Y Él nos mandó como discípulos de Él, a ser discípulos ahora. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Usted es un discípulo de Cristo. Pero ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el modelo que debe seguir un discípulo de Cristo? El primer modelo, el primer estándar que los discípulos deben seguir, entonces fuimos llamados para ser discípulos. El primer estándar es la fe. ¿Cómo nosotros podemos adquirir la fe? A través de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es lo que nos conduce a la fe. Solo escritura, solo palabra, solamente la palabra de Dios. ¿Sí? Todo tiene que estar bajo la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y ella es útil. Entonces ella va a redarguir, ella va a enseñar, ella va a instruirnos en justicia, amonestarnos. Entonces la palabra, la Biblia es la palabra de Dios.
Agora, apuntem aí, não deixem de apontar em seu caderno, tá bem? Tenham no caderno e apuntem todo em seu caderno, sempre. Apuntem todo, sempre em seu caderno. Aqui, silenciar aqui, a ver aqui. Ok. A, la palabra de Deus, la Biblia es la palabra de Dios. Él es el modelo, nuestra regla estándar es un modelo, una regla, o el canon, es el modelo que necesitamos seguir. ¿Quién es ese modelo? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, la misma Biblia testifica diciendo que toda la escritura es inspirada. No es, la Biblia no es una palabra de Dios, la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces escriba esto ahí, es muy importante. La Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Qué significa? Ella puede tener la palabra de Dios y tener otra palabra que no es de Dios. No. Toda escritura es la palabra de Dios. Y la Biblia no es una palabra de Dios, porque si no íbamos a decir que la Biblia es otro libro. Si no, los mormones iban a decir la Biblia y el libro de Mormón. Los testigos podían decir la Biblia y los libros ahí que ellos llaman ahí de los testigos de Jehová, que ellos usan sus libritos. Entonces, solamente la Biblia, ella es toda palabra de Dios. El segundo modelo, patrón que nosotros necesitamos seguir es que la palabra es eterna. Ella sirve para todos los tiempos. Ella es más actual que el periódico de mañana. Entonces, si usted abre aí el periódico de mañana, la Biblia es más actual que ella. Todo que pasa, pasó y pasará, está escrito en la Biblia, no deja de cumplirse. Entonces, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de, Dios, de nuestro Dios permanece. Muchos ya dijeron, ah, la Biblia está ultrapassada. E ela nunca estuvo ultrapassada, sempre foi relevante e poderosa para salvar o homem. Ela transcende o tempo e as épocas. Uma pessoa que agrega ou quita a palavra de la palavra será maldecida. Então, é toda a palavra. Temos que entender que a Bíblia é um livro de homens e um livro de Deus. Que os homens inspirados por el Espírito Santo escreveram a Bíblia. Pero só escreveram, han escrito porque Deus, el Espírito Santo les ha dado. Claro que Deus nos habla a su, de maneira que podamos entender. Deus nos vai falar em nosso linguagem. Se eu estiver falando inglês, chino, mandarim, se eu estiver falando outro linguagem aqui sem uma tradução, ou o português sem uma tradução, ou se não estiver falando o espanhol, não ia servir para vocês. Então, é a Bíblia, a palavra, solamente a palavra, porque a palavra genera fé. Então, o modelo de nossa fé, onde está? Em la Bíblia. Se você não encontra um testemunho através do tempo, ou se eu como pastor te digo, haga isto, e hago outra coisa diferente da palavra, se alguém te ensina hoje e amanhã hace diferente, não é a esta pessoa que é o modelo de fé, é a Bíblia. Então, por isso é toda a Bíblia. Eu não posso quitar nada de ela. Eu não posso añadir nada a ela. Eu não posso hacer nada diferente. Então, solo escritura. Então, ele aí, onde você está, solo Si le gusta escritura. la cebollita y le echas Hay limón. alguien platicando ahí, cierra su micrófono. Solo escritura. Solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios genera fe en nuestros corazones. Entonces, Apocalipsis 22, 18, ¿qué dice en Apocalipsis 22, 18? ¿Quién puede leer, por favor?
Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19, Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. amém. Los hombres cambian su manera de pensar. Hoy hay personas que están bien convictas en su fe, mañana naufragan en la fe, no se derrumban y caen, pero la palabra de Dios, ella permanece. Entonces, ella fue preservada durante todos estos años, más de 2000 años, mucho más de 2000 años, la Biblia sigue, fue escrita en un periodo de más de 1500 años, entonces la Biblia tiene por lo menos unos 3500 años desde que ella empezó y ella sigue inspirando a los hombres a serem salvos a través de Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el patrón o la regla que yo tengo que usar para que genere fe, de mi fe? Es la Biblia. Entonces, la Biblia es el estándar de fe. Entonces, todo de fe. Todo discípulo tiene que leer la Biblia, meditar en la palabra, guardar en todo tiempo la palabra de Dios. ¿Alguien me puede ayudar ahí antes de pasar para el próximo? Ayudar leyendo Josué 1:8. Bem rápido, quem puder. Josué 1:8. Nunca apartes de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amém. Y en Romanos va a decir, Romanos 10, que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Entonces, nuestro modelo es la Biblia. Lea la Biblia. Si yo digo a ustedes, escuchen mis palabras y creen en ellas, no necesita ni abrir su Biblia. A usted puede decir, este pastor está mal, porque solamente la escritura es el patrón de fe para nuestras vidas. Entonces, ¿quieres saber cómo guiar su fe? Las escrituras. Dios levanta a nosotros como pastores, maestros de la palabra y para enseñar la Biblia, no otro libro. Y el segundo estándar, del estándar de fe de un discípulo, ¿cuál es el estándar de la Biblia? ¿Cuál es el centro, el modelo bíblico? Es Cristo Jesús. Toda Biblia, ella apunta para Cristo. Entonces, toda aplicación, ella tiene que apuntar para Cristo. A mí me sorprende cuando yo veo algunas prédicas que parece, si yo pusiera la misma prédica en la boca de un musulmán, iba a servir, porque no se habla de Cristo una sola vez. Hablamos de Dios, pero ¿quién? ¿Cómo nosotros podemos ver Dios? ¿Quién sabe decir? ¿Cómo es que nosotros vemos a Dios? A través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Entonces, toda conclusión de la Biblia, ella lleva a Cristo Jesús. Ella no va a llevar a mí. A veces uno abre la Biblia y va a hablar de su propia vida. Entonces, cuando usted va a traer una reflexión o predicar una palabra, apunte para Cristo Jesús. Usted puede hasta traer un ejemplo que nosotros llamamos de, puede poner ahí un ejemplo de su vida o de algo que ha pasado, una ilustración que llamamos de una ilustración, pero no apunte para la ilustración ni para tu vida, apunte para Cristo Jesús, porque la Biblia apunta para Cristo, toda ella. Génesis 3:15, ¿qué dice ahí? En Génesis 3:15. Es el protoevangelio, o sea, el inicio, el primero, a, la primera señal del evangelio está allá en Génesis 3:15. Que el hijo de la mujer herirá
la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente iba a herir el calcañar del hijo de la mujer. ¿A quién apunta? A Cristo, muriendo en la cruz, pero aplastando al pecado, aplastando la serpiente, aplastando a Satanás. Entonces, la figura principal de la Biblia, ¿se acuerdan ahí de Lucas 24? Essas são as palavras que eu hablei, estando aún com vosotros, que era necessário que se cumpliese todo lo que está escrito de mim en la ley de Moisés y en los profetas y en el Salmos. Y ahí en el mismo Lucas 24, los discípulos a escuchar en Jesús, mira, ellos ya conocían la palabra, ya conocían los Salmos, ya conocían los profetas, ya conocía Moisés, ya conocía la ley. Pero quando Cristo empieza a falar e mostrar a ele dentro de toda esta palavra, dentro da Bíblia, eles disseram: ¿acaso não nos ardía o coração quando ele nos falava no caminho? ¿Por quê? Porque ele apontava para Jesus. Quer que o coração de alguém arda? Quer que a prédica seja efetiva e salve os homens? Que se cumpra seu objetivo? Hable de Cristo Jesús. Há três regras importantes quando eu vou trazer uma reflexão. Eu leio o texto, eu explico o texto e eu aplico o texto. Então, eu leio tal como é, não brinco, pausadamente eu leio, e aí eu explico o texto. De que está falando? Aí eu aplico o texto. E a aplicação do texto sempre apunta para Cristo Jesús. De maneira que meu coração pueda ser encendido por la palavra. Jesús va a decir, Juan 5:39. ¿Qué dice allá en Juan 5:39? ¿Quién puede leer, por favor? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá, entonces Jesús está diciendo, la palabra da testimonio de quién? Jesús cuando va a hablar ahí con los judíos, él dijo, es solo leer la Biblia. Ustedes van a ver. Ahora, ¿qué Biblia era? Pregunto a ustedes, ¿qué escritura ellos estaban hablando? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces ellos dijeron, vaya, lee el Antiguo Testamento. Si ustedes no van a ver, no van a ver ahí que Jesús, que la Biblia habla de mí. Entonces, ¿dónde? En todos los lados. No es que Génesis no habla de Jesús o Éxodo não habla de Jesus, toda na Bíblia, toda. E Jesus estava dizendo, mirem a Bíblia, leiam as Escrituras e vocês vão ver que ela já habla de mim, já habla del Cristo, desde Gênesis 1 hasta Malaquias. E o Novo Testamento vai falar del Cristo que vino. Então, a figura principal da Bíblia é Cristo. Segundo ponto aí do estándar da Bíblia, que é Cristo, el Antiguo Testamento. La promesa que Dios enviaría al Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Entonces, el Antiguo Testamento habla de quién? Del Cristo que había de venir. Génesis 3:15 es la promesa. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, todo apuntaba ya para Cristo Jesús. Isaías 7:14 va a decir, es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, es Cristo Jesús. Yo creo que yo brinqué ahí el tercer punto. Después yo voy a poner, pero el tercer punto ahí es el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento apunta para el Cristo que vino según lo
que vino según lo prometido. Entonces, si el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento habla de la promesa del Cristo que había de venir, el Nuevo Testamento habla de la promesa que ya se cumplió. Entonces, el Antiguo Testamento habla que Cristo iba a venir. Y el Nuevo Testamento habla que Cristo ya vino. ¿Está bien? Entonces, Cristo vino según lo prometido. Mateo 1:21 va a decir allá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde está esta promesa? En el Antiguo Testamento, Isaías 7:14. La profecía de Isaías, muchos años antes de la venida de Cristo, se cumple. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Quién? María, como mujer, ahí recibió como una sierva de Cristo y de Dios y del Espíritu Santo, recibió la promesa, se cumplió. Entonces el Antiguo Testamento habla que Cristo viene, el Nuevo Testamento habla el Cristo ya vino. Y Apocalipsis va a decir que Cristo vendrá otra vez. Él vendrá una vez más por su pueblo. Ahora, un pueblo que ya ha sido limpiado de sus pecados. Aquellos que fueron justificados por Cristo Jesús irán recibir ahora su recompensa. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Amén. Si ven, Señor Jesús. Entonces, ¿a quién apunta la Biblia? ¿Para quién apunta la Biblia? Cristo. Para Cristo Jesús. Entonces, la Biblia siempre apuntará para Cristo. Entonces, usted cuando traiga una reflexión, cuando tenga la oportunidad, siempre apunte para Cristo. Sí, às vezes eu quedo admirado, escuto aí várias prédicas ou reflexões e eu pergunto: onde quedou Cristo aí? Ele não viu Cristo. Habla de Deus de maneira genérica. Se não fôramos cristianos, não entenderíamos que o caminho é Cristo. Só se pode entender a uno mesmo e chegar a Deus através de Cristo Jesus. Toda nossa prédica tem que apontar para Cristo Jesus. ¿Por quê? Porque Cristo es la imagen perfecta de Dios. Yo puedo hablar de Dios, así como el Antiguo Testamento siempre habló de Dios y siempre habló de Cristo, de Jesús, pero solo se puede entender, así como los discípulos en el camino de Maús, solo se puede entender al Dios que nos creó, a nuestro a Yahvé, Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai, através de Cristo Jesús, porque Él es la imagen perfecta del Padre, Susi, Él es te la mandamos imagen un perfecta. saludo de parte de la Asociación TUCAC y ¿Quién un está agradecimiento escuchando ahí también las cosas? por haberse Yo a fijado en ustedes. nosotros para poder ¿Qué pasó? colaborar, participar con ustedes, con la Asociación Billy Graham, en este festival de mi esperanza. Tengan atentos en la escuela de evangelismo. No sabes cuánto estamos agradecidos con ustedes y Yo esperando estoy con haber esto. llenado las expectativas Es usted, pastor. en el trabajo que desarrollamos. También Órale. quisiera mandarle... Ahora eso yo no entendí. Ok. Perdón entonces. Vamos a regresar aquí a nuestra clase. Quedó abierto algún video aquí. Entonces, la palabra dijo que Cristo vendría y Él vino. Que Él iba a morir, Él murió. Que Él iba a resucitar, Él resucitó. Y dice que Él va a regresar. Entonces, Él regresará. Todo apunta para Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces, que nuestra
reflexión, nuestra prédica, toda la palabra apunte para Cristo Jesús. ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? A través de la práctica, gravando, enraizando e naturalizando. Também não predica outra coisa, porque Cristo já é a solução para todos os problemas. Se você predica qualquer coisa, o matrimônio, se você predica a Cristo Jesus, o matrimônio vai ser restaurado, a enfermidade vai sair, Deus vai fazer milagros, as questões financeiras se vão arreglar, porque em Cristo está toda a solução e todo apunta para Cristo Jesus. Sem Ele, não há como. E o terceiro ponto é esse: o propósito da venida de Cristo, para a venida de Cristo, é salvação, é o movimento de vida, é trazer vida. A palavra de Deus tem que generar vida solamente em Cristo Jesus. Você predica a palavra, você vai ver. Subimos esse fim de semana, muitos de nós estivemos aí comprometidos com um evento nacional hasta internacional para a salvação de las vidas. Qual foi o mensagem? Quem se deu conta do mensagem que foi predicado no evento de esperança? La crucifixión de Cristo Jesús por el pago de nuestros pecados. Solo Cristo. Esta foi a palavra. Que passou naquele lugar? Miles de pessoas chegando a Cristo Jesus. Quando nós predicamos a Cristo Jesus, há salvação, há sanidade, há vida. A palavra vida no Novo Testamento é a palavra soe, o soe, que significa salvação completa, vida, alegria, paz, gozo. Todo está dentro deste conceito. Então, o propósito para a venida de Cristo é a salvação, é o movimento de vida. Quantas pessoas passam anos dentro da igreja e estão mortos? Não se sentem felizes, não podem desfrutar. Disfrute de Jesus e os demás grave, enraice e naturalize esta mensagem, este mensagem em tu vida e vai generar vida, primeiro para vocês e depois para os demás, porque Ele é a solução a todos os problemas. O pastor não é a solução para todos os problemas. Ele só pode ter a solução se ele tem Cristo, se ele disfruta. Quando eu comecei a escuchar este mensagem e começaram a falar de solo Cristo, eu me quedei admirado. Hoje, praticamente todos os dias, eu me alimento através da palavra, mirando a Cristo. E o que muito me chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção foi quando diziam, você necessita disfrutar. E eu pensava, eu não estou disfrutando. Eu estou tratando de solucionar meus problemas, solucionar os problemas de los demás. E não estou disfrutando da palavra. Quando eu entendi isto, eu comecei a disfrutar da palavra. Davi dijo, Senhor, restaura em mim o gozo de la salvação. Como eu posso dar algo para alguém que eu não estou disfrutando? Como eu posso dizer assim, está delicioso esse alimento se eu nunca comi, se eu não experimentei? Está rica esta água, ela sana mi sede se eu estou com sede. Então, o propósito para a venida de Cristo é solucionar todos os problemas, generar um movimento de vida. A igreja, cada um de nós outros necessitamos ter vida, disfrutar de Cristo. Queremos disfrutar de los incentivos ou motivações que alguém los elogios que alguém me disse. El culto não foi bueno. ¿Por quê? Porque não foi bem o que eu queria escuchar. Você desfrutou de Cristo? Você, como um discípulo, aquele estándar de um discípulo é levar vida, salvação. Cristo soluciona tus problemas e através de ti vai solucionar os problemas de los demás. Se eu não tenho os problemas solucionados, todas as vezes que eu subo no púlpito, eu vou generar muerte. Há aqueles que parecem vivos e estão mortos. Não foi o que Cristo dijo allá para a igreja em Apocalipse, parecem
Estar vivos, pero están muertos. ¿Qué cosa imagina esto? Entonces, alguien que profetiza, pero no está bajo el estándar de la Biblia. Alguien que sueña, pero no está bajo el estándar de la Biblia. Alguien que predica, pero no está bajo el estándar de la Biblia. El estándar de fe del solo Cristo. ¿Va a generar qué en los demás? Genera muerte. Por eso la escritura, solo palabra de Dios. Y todos los demás va a estar bajo la palabra, los dones que Dios me da. Y ahí va a generar vida. La pregunta es, Dios te da dones, está generando vida. Entonces, la Biblia va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, puede abrir su Vida, micrófono. Vida eterna. Vida eterna. Vida. Ajá. Juan 10:10 dice, y yo he venido para que tengan Vida. vida, vida. Vida Juan abundante. 11:25-26, yo soy la resurrección y la Vida. 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 Aunque esté muerto, Viver. Viviré. vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree en esto? Amén. Amén. Va a decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la Vida. 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 ¿Sí? Entonces Jesús es la solución. Él dijo ahí, está todo consumado. Jesús dijo en la cruz, está consumado. Ya está hecho. Y nosotros estamos buscando. Yo cuando llegué a Cristo, yo tenía ya casi 17 años. Yo ya tenía 17 años de edad, 15 años en el Evangelio. Y pensaba y llegué, todavía pasé unos 5 o 6 años más ahí después, hasta mis 20 años, creo, 3, 4, unos 5 años pensando que yo tenía que hacer muchas cosas, buenas obras aquí y allá. Yo pensaba, ahora se borra mis pecados, se borra mis pecados, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Yo cometo pecados, mi nombre es borrado. Yo pensaba, ¿cómo eso funciona? Hasta que yo entendí, consumado está. Cristo es la solución para todos los problemas. El pecado, la consecuencia, él sigue ahí. Entonces todos los días yo tengo que lavarme, limpiarme. Pero eso, Cristo ya solucionó porque el pecado original, el problema fundamental fue resuelto. Lo que nuestros padres, Adán y Eva, habían hecho allá en el jardín, Cristo solucionó en la cruz. Entonces, Cristo ya es la solución para todos los problemas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay más condenación. Y la visión del discípulo de Cristo es evangelizar el mundo. ¿Quién nosotros hemos llevado para ser bautizados? ¿Quién nosotros estamos discipulando el día de hoy? A veces agarramos a alguien, llevamos a la iglesia, pero no seguimos con él, porque parece que como no disfrutamos tanto, não disfrutamos de Cristo, se não havendo um movimento de vida em mim, aí eu não logo levar a pessoa ao bautismo, ele não se torna um discípulo de Cristo, logo ele sai da igreja. Então, é evangelizar o mundo, aí que eu hago, desanimo e já não evangelizo. Então, nosso objetivo é evangelizar todo o nosso esforço. Tem que ser evangelizar, aunque duela, aunque sea cansado, aunque nos cueste tempo. Cristo dio todo. Jesús, Dios tenía un hijo y entregó su hijo como un misionero. Él salió de su tierra para una tierra distante. Él dejó todo su esplendor de gloria, aún siendo rey, Señor y Dios, no dejó de serlo, pero él quitó el esplendor que había, la apariencia de todo el poder, se
vació de sí mismo para venir como alguien que pudiera salvar vidas, salvar el mundo. Entonces él dijo, ahora vayan por todo el mundo, lo que está allá en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas 24, 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos 1:8, Él nos dio poder para ir a todas las naciones. Entonces, son esos cuatro estándares ahí que nosotros, ¿cuál es el estándar de un discípulo? La fe, solamente la escritura, solamente Cristo, solamente a Dios la gloria, solamente por medio de la gracia la salvación, no es por nuestras obras. ¿Está bien? Entonces, ese es el fundamento, el modelo, el estándar que necesitamos seguir para la gloria de Dios. Necesitamos estar bajo siempre ahí este estándar. Usted como un discípulo de Cristo, nosotros como discípulos necesitamos, primero, tener la fe que es generada a través de la palabra y solamente de la palabra. Toda la palabra apunta para Cristo Jesús. Esta palabra genera vida en mí y en los demás que me escuchan. Entonces, la evangelización mundial es eficaz. Y ahí dejamos de decir, no, eso es solamente para el pastor. Solamente el pastor tiene que predicar. Solamente el misionero tiene que ir. Solamente el evangelista tiene que esforzarse. Cuando yo entiendo esto y la vida es generada en mí, esta vida va a empezar a ser generada en los demás. Y ahí nosotros vamos a ver que nosotros somos participantes ahora de la obra de Dios para salvar todos los hombres. A través de la palabra ellos creerán y al creer ellos irán a invocar el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Dios, solo se invoca el nombre de Dios a través de Cristo. Y a través de Cristo, ellos serán salvos para la gloria de Dios. Señor, yo oro por tus hijos, para que esto esté grabado, enraizado y naturalizado. Que el camino de salvación sea un camino, Señor eterno, que hagamos todos los días de nuestras vidas. Y al generar vida en nosotros, pueda generar vida en los demás. Y de esta manera podamos experimentar, Señor, la evangelización de las 237 naciones del mundo y de las 5,000 tribus. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, yo te pido que eso pueda ser grabado, enraizado y naturalizado en el corazón de cada uno de tus hijos. Yo te pido también que ellos puedan, Señor eterno, tener esto en sus corazones, en sus vidas, todos los días, y que puedan hacer su devocional también por medio del camino de salvación, de manera que esta palabra sea natural, Señor eterno, que sea algo natural, Señor, para todos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una persona, por favor, que pueda hacer su fórmula. Una persona. ¿Qué es lo que usted entendió? Alce la mano. Alce la mano el que quiera hacer su fórmula. Elizabeth, trae su fórmula, por favor. Amén. Que el principal punto de una predicación tiene que ser Jesucristo. Que todo, a pesar de que pongamos aplicaciones sobre nuestras vidas en una prédica, siempre tiene que ir dirigida a Cristo Jesús. Amén. Una más. Andrés, su fórmula, Andrés.
Amén, sí, sí me escucha bien. Sí, De que, bueno, lo que le entendí es de que nuestra mirada debe de estar en Cristo Jesús. Todo lo que hablemos, prediquemos o evangelicemos, que sea Cristo Jesús el centro, el principal factor, que sea Cristo Jesús. Y, ay, perdón, ay, que se me cayó el cargador. Entonces, esa palabra que compartamos a las personas, que sea enfocada de Cristo Jesús, ese mensaje de salvación que quede impactada en cada una de las personas que nosotros evangelicemos, ya sea a nuestros vecinos, amigos, conocidos o en la propia iglesia, si en el momento que tengamos esa oportunidad de compartir un testimonio, una palabra, que todo sea relacionado con Cristo Jesús. Y pues eso es lo que puedo compartir, que ya me puse nervioso. amém, amém. Vamos terminar con la hermana Teresa Arzola. Pues yo entendí la palabra, pues ya sabemos que es viva y eficaz, ¿verdad? Pero lo que usted dijo, que la palabra está escrita a futuro, todo lo vemos en presente. Todo lo que nosotros podemos leer está en presente y todo lo que está por venir también está presente. Y aunque esté desde Apocalipsis, digo desde Génesis, está en presente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros evangelicemos o platiquemos también de la palabra, pues la base es que yo leo, yo explico y yo aplico, pero como dicen los hermanos, es el fundamento, lo principal es hablar de Cristo, ¿verdad? Y pues ahorita yo creo que también el mensaje es de que Cristo volverá y desde el principio se habló, ¿verdad? Desde la salvación que iba a venir el Señor Jesucristo, su nombre iba a ser Emmanuel, porque dice que Dios es con nosotros y entonces, pues terminando este Apocalipsis, se habla de presente que Cristo volverá. Y el propósito bueno, el propósito para la venida de Cristo es la salvación, es la vida, ¿verdad? En que todos creamos en el Señor Jesucristo. Amém. Entonces todo el centro es Cristo Jesús. Prediquemos a Cristo Jesús. La Biblia va a decir en Hechos que ellos predicaban a Cristo. Entonces, que nuestra vida sea predicar a Cristo Jesús. Entonces, que Dios bendiga a todos los que nos acompañaron, los pastores también, invitados ahí. Y yo les invito y los animo a estar también en el grupo de Escuela de Evangelismo. Esto es para todas iglesias y amigos también que puedan participar. Hablamos solamente de Cristo Jesús. Entonces, ahí el enlace, ahí yo puse otra vez el enlace del WhatsApp, del grupo, y ahí estamos siempre enviando el camino de salvación, enviando algunos materiales para que usted pueda estar entendiendo, y el enlace para nuestra escuela de evangelismo todos los martes a las 7:30. Entonces, solamente Cristo, solamente Él es nuestra salvación. Ven, que Dios bendiga a todos ustedes.